Te diría que es el tema del año, porque constantemente venimos escuchando historias en torno a tasas municipales que se cobran, que se dejan de cobrar, o hay decisiones en ese sentido. En este caso, la Corte Suprema dicta un fallo que me parece interesante. En realidad, toma un fallo de 2024 del propio tribunal y termina revocando una sentencia que habilitaba al municipio de Bariloche a cobrarle tasas al aeropuerto que está emplazado en la zona del Parque Nacional del Nahuel Huapi. Básicamente lo que plantea la Corte Suprema, remitiendo a ese fallo de 2024 que afectaba a todas las leyes de la provincia de Río Negro, es que no se lo puede cobrar y de esa manera, en este caso Aeropuertos Argentina 2000, que es la empresa titular del aeropuerto, sale favorecida con esta decisión de la Corte y no le pueden cobrar las tasas que el municipio de Bariloche quería aplicarle, en este caso, precisamente por estar también dentro de una reserva nacional como es el Parque Nacional Nahuel Huapi, por lo cual... Este terrible, Sí. el intento del municipio de cobrar seguridad Cualquier cosa, dentro de ¿sí? un aeropuerto. Seguridad y higiene, sí. Aparte le había mandado una serie de ordenanzas, todo para empezar a cobrárselo directamente. Obviamente Orsna termina yendo a la justicia. ¿Quién es el aeropuerto? O sea, la zona aeroportuaria. No es municipal. No, no es municipal, claramente. Claramente no es municipal. Le quería cobrar seguridad y higiene en este caso, por eso va, en este caso Orsna va a la justicia. En primera instancia le dan la razón a Orsna, después en la Cámara de Río Negro, de General Roca, se termina dando un fallo favorable al municipio y por eso es que el caso llega a la Corte, la verdad, bastante rápido en lo que son los tiempos de la justicia, y la Corte lo que hace es remitir a un fallo previo con los 3 jueces totalmente de acuerdo y dándole la razón, en este caso, a la empresa que no va a tener que pagar ninguna tasa. Y tampoco le iba a pagar la empresa, No. después te lo iba a poner en alguna tasa aeroportuaria. Exactamente. De pasajeros. Bueno, Porque esa era otra instancia que podía llegar a pasar. ¿Es que iba a pasar claramente. eso? ¿Iba a pasar eso? Que podía llegar a pasar. ¿Vos tenés alguna duda? Sí. Iban a pagar ellos, iban a pagar todos los negocios que están dentro del aeropuerto. Exacto. Que a su vez los negocios después se le iban a poner el precio de lo que venden. Seguramente. No, pero me parece que todo porque es la necesidad imperiosa de los políticos de cobrarle plata al privado. Me parece que es un caso que va a marcar un precedente, ni hablar en temas aeroportuarios. A ver, tenés un precedente anterior que vos no mencionabas, y sin embargo, fíjate que en Misiones, Sí. Colonia Wanda es que... Sí, Colonia Wanda lo cobra el ingreso a las minas. Teniendo un antecedente en Bariloche. Exactamente, exactamente. Hay que ver porque es un fallo de aplicación provincial. En Misiones tal vez la discusión es diferente, Bien. pero en general creo que es aplicable o se puede llegar a aplicar no solo en Misiones y en Bariloche, sino en muchos casos del país. Lucreci. Antonio, bueno, ya que estamos con el tema de los reclamos, yo no sé si ese tema no era mío, Sí, Bernardo. tenemos una discusión, mira. Tuvimos una discusión porque en realidad yo la toreé un poquito hoy temprano. Porque hoy salió, empezó a contar todo lo de capital humano, del potencial trabajo. Dice que eso era Un tema claramente político. Claramente tuyo. Igual. Generaba mucha expectativa por el reencuentro de alguna manera entre Manuel Adorni, Santiago Caputo, Karina Milei. En ese contexto, digo, después de la polémica de los viajes de Adorni, sobre todo el último a Nueva York, se discutió lo que tiene que ver con una reforma o una serie de reformas que el gobierno quiere llevar adelante en el Congreso. Se habló de la reforma del Código Penal, que ya se venía hablando, que el proyecto ya está planteado en el Congreso. Y después, según la palabra del propio Adorni en Twitter, se van a tratar o se van a impulsar leyes sobre propiedad privada, que son leyes de expropiaciones, leyes de tierras, ley de fuegos y la regularización dominial para la integración sociourbana, además de una serie de proyectos que ya estaban en carpeta de parte del gobierno. Esto en lo que tiene que ver con temas legislativos, porque recordemos que Javier Milei, cuando arranca el año, el 1 de marzo, el año legislativo, plantea una serie de 90 reformas en total. No había habido muchas novedades en estos 15 días. De alguna manera hay una señal del gobierno de que en el Congreso se va a tratar de avanzar con reformas. Yo creo que lo que tiene que ver con el tratamiento legislativo, lo más relevante se discutió en otra reunión, que es la que contabas hoy temprano, que es la que mantuvo Diego Santilli con autoridades de la Cámara Nacional Electoral,
con legisladores también de la oposición de diferentes bloques, por ejemplo Maximiliano Abad, del Radical. Bueno, ellos ahí discutieron todo lo que tiene que ver con la reforma política. La reforma política que venimos hablando hace bastante. Interesantísima para nosotros. Pero te va bien o mal, no, pero te va a cambiar la manera de votar y te puede cambiar. Es una cruz más. Y bueno, pero puede haber, hay que ver cómo, qué termina derivando en términos de resultados. De nuevo, interesantísima para ellos. No, es que es interesante. Claramente, estoy de acuerdo en eso. Ahora, a la hora de votar o a la hora de un resultado final de una elección, yo creo que te puede mover un poquito el tablero. Veremos de qué manera, pero que te puede. Obviamente después la gente va a tener la libertad de votar lo que quiera, se agrega un casillero más, pero te da una posibilidad. Hay quienes creen que el tema del casillero puntualmente lo que le permite o lo que le puede permitir al gobierno es arrastrar en el resto de las categorías, en diputados o senadores, lo que puede ser un eventual apoyo a Milei. Suspensión de las PASO también se habla, por lo menos, o la no obligatoriedad de las PASO, definitivamente a partir de las próximas elecciones. También yo, como vos decías, creo que el gobierno va a avanzar con la idea de eliminarla definitivamente. Eso es lo que quiere el gobierno. Pero veremos si efectivamente eso puede terminar pasando, porque, por ejemplo, hay aliados o gente cercana al gobierno, como Mauricio Macri, que cree que las PASO son un instrumento interesante. Que las PASO, siempre el que está en el poder las quiere eliminar. Exacto. Pero para el resto te ordenan. Lo que pasa es que no podemos estar votando todo el tiempo. Yo creo que la clave, 2 meses. como es en todo el mundo donde tienen internas, es que sean rotativas. Esa iniciativa sería buena. Como era... Que sean, como no, las está bien, antiguas pero que las internas. internas las armaban los partidos. Era Que haya por una instancia limpia, organizada oficialmente, pero que sea La objetivo. única reforma importante que además tienen que hacer es que no haya elecciones cada 2 años. Bueno, te O habla sea, que eso es hoy- constitucional. Hoy no lo vea, no la Es veo. constitucional. Es constitucional. Eso Esa es la única- constitucional. Lo único Estoy que de acuerdo. sirve. No hay forma. Claramente, Eso claramente es se re debería dañino, votar pero cada 4 constitucional. años, se debería renovar entero directamente. Bueno, eso hoy me parece que no está en agenda claramente. Las pasos opcionales, el único tema ahí es que el partido que tenga aparato te puede... Está bien, pero Después. todos van a saber que fue un voto optativo y que entonces, la verdad, no tiene por qué anticipar lo que va a pasar después en la elección pero te final. candidato. ¿Eh? Pero para un partido te define un Se candidato. supone Te que perjudica el candidato de otro si vos mandás a todo tu aparato a votar. se supone que en ese contexto el peronismo podría tener algún tipo de ventaja en términos de padrón a la hora de candidato a votar. Igual, yo insisto, los temas importantes, lo que te modifican el día a día, Yo no veo, lo sé tan bien. y lo hemos hablado, yo imagino un Congreso, después de lo que fue un febrero furioso, de mucho trabajo, imagino un Congreso que va a trabajar a media máquina de acá a mitad de año. ¿Eh? Y después viene el Mundial. Y después viene el Mundial y Barato. después vienen las elecciones. ¿Sí? Entonces, porque ya después de junio, ya el año electoral, ¿cuándo arranca? Digo, ya en septiembre empezás a hablar de la elección del año que viene. No me imagino el Congreso tan activo. Antonio, los combustibles aumentaron un 9% desde el estallido del conflicto. Activo. Antonio, los combustibles aumentaron un 9% desde el estallido del conflicto en Medio Oriente. Este dato se desprende del relevamiento que hace la consultora EcoGo, que se volvió el indicador para el mercado luego de que el gobierno tomó la decisión hace varios meses atrás de no informar cuáles son los aumentos que tiene el combustible en la Argentina. ¿Cómo llegan a este dato? Bueno, ellos construyen un índice con base 100 puntos y marcan que el 26 de febrero, el día antes que estalle el conflicto en Medio Oriente, este índice estaba en 136 puntos y en la semana del 16 de marzo rondó los 148 puntos, lo que le da este incremento del 9%. Lo que es importante remarcar es que es un relevamiento que se hace en las estaciones de servicio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que el incremento en el resto del país suele ser mayor que este 9% y va a ser un factor clave para la inflación de marzo. Si bien ayer el presidente Milei destacó el dato de la inflación mayorista de febrero, que fue de un 1%, y que eso es un importante anticipo para la inflación minorista del mes siguiente, en este caso marzo, es un factor clave que va a tener mucho peso y que puede hacer que la inflación se ubique por arriba del 3%. Milei te va a corregir y te va a decir que fue el 0,0997, ¿no? Claro, nada, porque hizo esa broma, por eso. En gran parte ese dato de la inflación mayorista se debió a la deflación que tuvieron los productos importados, que eso está atado a la evolución del dólar. Hace varios meses que vemos un dólar bastante tranquilo en medio de las compras del Banco Central
y eso fue lo que explicó la inflación mayorista. Pero tenés, sobre todo los productos manufactureros, los productos nacionales, tuviste incrementos importantes. Así que si se te llega a complicar el régimen cambiario y el dólar se te empieza a disparar, bueno, vas a tener una consecuencia en la inflación. 7